meditar en su palabra juntos, en unidad, con gozo. Y me gustaría que en este tiempo de enseñanza bíblica podamos orar antes de poder empezar, ¿sí? Vamos a orar, vamos a rogarle al Espíritu Santo que nos dirija en este tiempo para ir a su palabra. Amado Dios y buen Padre Celestial, gracias, Señor, por este tiempo que nos permites, Señor, alabarte, glorificarte, reconocerte como nuestro único y buen Dios, Señor. Gracias por darnos ese privilegio. Y hoy vamos a venir a tu palabra, a meditar en ella. Rogamos que sea tu Espíritu Santo, Señor, dándonos el discernimiento, la sabiduría y también la fortaleza, Señor, para poder con convicción poner en práctica lo que tú tienes para nosotros hoy. Gracias por tu palabra, gracias porque siempre llegas a tiempo en nuestras vidas, Señor, y nos enseñas a cada momento, Señor, por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén y amén. Estamos en una serie los días domingos en las celebraciones familiares titulada Mayordomos del Reino, donde hemos estado viendo ya por algunas semanas cómo es que Dios nos habla de un mensaje que habla del reino de Dios, pero también nos dice que nosotros somos parte de ese reino, como ciudadanos de ese reino, pero también como mayordomos de ese reino, o sea, como administradores de todo lo que Él nos ha dado ahora que hemos puesto nuestra fe en el Señor. Y aquellos que todavía tal vez están acá y no han puesto su fe en el Señor, a través de este mensaje ruego al Dios que usted pueda poner su fe en Él. Y cuando nosotros entendemos que somos mayordomos del reino, sabemos que todo, absolutamente todo lo que proviene de Él, nosotros tenemos que ser diligentes en saber y poder administrar. Y la semana pasada comenzamos un tema o una área de la mayordomía que tiene que ver con la familia. Y la semana pasada estuvimos viendo acerca de cómo Dios establece un diseño para la familia, y hoy vamos a profundizar más en ese diseño de la familia y vamos a ver específicamente acerca del matrimonio, de cuál es el diseño de Dios para el matrimonio. He tenido la oportunidad de compartir algunas veces un mensaje muy parecido al que voy a predicar hoy en los matrimonios que he podido ministrar, que he podido estar allí, ¿no? Para poder estar con mis hermanos que se casan. Sin embargo, el día de hoy me gustaría hacer énfasis tal vez en otras cosas que a veces, por falta de tiempo, en los matrimonios a veces no hay mucho tiempo para profundizar, y hoy sí me gustaría hacerlo. Así que préstale mucha atención, porque no importando si usted está casado, si usted no está casado aún, porque tal vez no ha contraído matrimonio, o incluso usted ya ha pasado por un matrimonio y está divorciado, para todos es este sermón, para todos. Porque hay un diseño de parte del Señor para la familia, y vamos a ver cómo este diseño, los cristianos, tenemos que tenerlo claro, porque es la base y fundamento para la familia, pero también para la sociedad que nos rodea. Así que todos tenemos que estar claros con esto y tenemos que aprender a entender, ser entendidos de los tiempos, entender que los tiempos que vivimos hoy en día, cuando usted habla o quiere indagar acerca del amor y de lo que creen las personas o promueven acerca del amor, usted va a ver una imagen muy distorsionada de lo que es el amor, ¿verdad? Por un lado, tal vez un amor que lo reducimos hacia lo emocional o lo superficial, o por otro lado, tal vez reducimos mucho al amor hacia lo comercial, porque pensamos que amor es regalar flores, es regalar una cena. Por ejemplo, ya se viene el Día de la Madre y pensamos que amar a nuestra mamá es regalarle solo un electrodoméstico, y de ahí nos salimos porque nos vendieron que para el Día de la Madre hay muchas promociones, y está bien que hayan promociones, hay que aprovecharlas. Pero reducimos a eso, ¿no? A que el amor solo tiene que ver con regalar algo comercial, porque el mensaje que nos brinda, por así decirlo, esta cultura y este tiempo es capitalista, como siempre nos enseñaba el hermano Raúl. Es muy capitalista, y por lo tanto siempre nos estamos ligando estas cuestiones que son profundas y son importantes a lo comercial. Entonces, hay algo que nosotros vamos a ver, y es que el modelo que a veces nosotros entendemos como diseño del matrimonio, normalmente el que a veces tenemos en la mente, o comúnmente el que tenemos en nuestra mente, no es el diseño de Dios. Por eso tal vez hoy muchas cosas de las que voy a hablar por medio de las Escrituras, usted le va a hacer mucho ruido tal vez. Usted va a decir, no, pero eso no está bien. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos dejado que nuestra idea del matrimonio se amolde a lo que esta cultura nos propone, a lo que esta cultura nos enseña.
Y la idea de hoy, de poder congregarnos acá, adorar al Señor, ir a las Escrituras, es poder ir hacia el diseño que Dios tiene para la familia y para el matrimonio. ¿Ok? Así que esté abierto en su corazón para poder meditar en todo lo que vamos a indagar hoy. Y también me gustaría que, a la luz de la palabra, no solamente meditemos en ese diseño de matrimonio que nos ha dado esta cultura o esta generación, que a veces está distorsionada, sino también que podamos ver cómo, a la luz de estos versículos, podamos dar respuesta a algunas preguntas que los jóvenes de hoy se están haciendo para rechazar el matrimonio, para rechazar lo que es la unión conyugal. Por ejemplo, hay muchos jóvenes que se están preguntando si el matrimonio de hoy en día, como lo promueve el cristianismo, como le enseñan las Escrituras, tal vez es un modelo retrasado, discriminatorio, ya sea para el hombre o para la mujer, o sea algo que te quita la oportunidad de cumplir ciertas metas o logros en esta vida. Y por lo tanto, tal vez eso que le llaman los cristianos matrimonio, o la sociedad le llama matrimonio, tal vez solamente debe ser avalado por los dos. Y si decimos que nos amamos, entonces ya pues, ¿qué nos impide compartir una vida juntos? No es importante tener un compromiso de por medio llamado matrimonio, sino que vámonos a vivir juntos. Y no solamente, porque antes me decían a mí, no, eso pasa en Estados Unidos, dice que los jóvenes no quieren ya casarse y se van a vivir juntos, los novios, y ya ahí viven para siempre juntos. No, aquí en Ecuador también he visto muchísimo, ya en nuestra cultura, nuestros jóvenes, impermeada la idea de que no es importante el matrimonio. Porque a la final, y ese compromiso que se inventó en la sociedad, realmente puede ser que le atrase en los fines de cada uno en particular. O, por ejemplo, ¿por qué ese matrimonio que el cristianismo enseña solo tiene que ser entre un hombre y una mujer? Pero si el matrimonio habla del amor, ¿por qué no avalar ese amor entre hombres o ese amor de mujer a mujer? ¿Por qué no hacerlo? Entonces, por lo tanto, hoy en día vemos una lucha hacia un matrimonio igualitario, entre comillas lo digo porque no tiene nada de igualitario, y se está promoviendo hoy en día. Y cuando los cristianos escuchamos esto, muchas veces entramos o en una discusión o no sabemos cómo dar respuesta, o nos quedamos callados. Porque decimos, bueno, sí es verdad, no. Si el matrimonio avala el amor y si dos hombres se aman, ¿por qué no dejarlo que sean? Mientras que no sea mi familia y mientras que no sea yo, hay que dejarlo, hay que respetar y hay que tolerar. Porque incluso si no estás dispuesto a dar respuesta a eso, no puedes hacerlo, de alguna manera, la voz de aquellos que luchan por ese tipo de doctrina falsa o filosofía falsa va a alzarse tan alto que de alguna manera va a ser lo que más se escuche, y es lo que está pasando hoy en día. Y por otro lado, si tú declaras la verdad en nombre del Señor respecto al matrimonio, muchas veces vas a ser declarado intolerante, vas a ser discriminado y vas a ser hecho a un lado como un retrógrado, tonto, una persona que no tiene concepción del siglo en el que vives, dice la gente. Dice, estamos en el siglo XXI y tú todavía creyendo en esas cosas. O como ha surgido hoy en día, y hace poco también escuché, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué el matrimonio solo tiene que ser de dos? Pudiese haber un compromiso de 3 o de 4. A lo que muchos por ahí he leído que le llaman el poliamor. Pero no solamente para compartir en una misma casa o compartir su desenfreno sexual de poder tener relaciones entre varias personas, sino que quieren avalarlo con algún tipo de acta o algo que diga que entre ellos se aman. Y eso es algo que a mí me gustaría que a la luz de las Escrituras hoy podamos ver que está muy distante de lo que las personas promueven, enseñan, o lo que nosotros tenemos en nuestra mente versus lo que la Biblia enseña. El matrimonio, a la luz de las Escrituras, vamos a aprender que no existe principalmente para nuestra propia felicidad, sino que existe para reflejar la gloria de Dios. Y ahí yo quiero que vayamos a revisar 3 pasajes que tal vez los voy a mencionar mucho, y uno de ellos es el que voy a tomar de base para hoy. Génesis 1, vamos a ir a Génesis 1 y 2, luego vamos a ir a Mateo, al Evangelio, y luego a Efesios. Pero quiero empezar con Génesis. Génesis 1, por favor, vamos a ir desde el principio leyendo qué fue lo que Dios estableció. Y estos 3 pasajes, 4 porciones, Génesis 1 y Génesis 2, hay 2.
a ver cómo se expresa el diseño de Dios para el matrimonio y luego vamos a ir viendo al detalle cada uno. Génesis 1, versículos 26 al 28 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y las aves de los cielos y en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Luego vamos a ir al capítulo 2, versículos 18 al 25. Dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Al menos estos dos textos en Génesis 1 y Génesis 2 nos dejan claro ciertos principios que tal vez en otras enseñanzas hemos dicho, pero quiero que tengamos en mente estos principios, ¿no? Dios crea al hombre y a la mujer. Toma al hombre y viendo que todo era bueno, pero había algo que se menciona aquí que no era bueno. Y es que dice que no era bueno que el hombre esté solo. No es que el hombre era malo, no es que fue diseñado mal, pero no era bueno que el hombre siga solo, porque le había dado una tarea. Le había dado una tarea. ¿Cuál era la tarea que le había dado? La de gobernar, la de enseñorear, la de poder administrar la creación. Y en medio de eso, Dios dice que ve que no era bueno que el hombre esté solo, y entonces le da una ayuda idónea. Ok, entiendo entonces que se ve una tarea dada al hombre, y Dios crea a la mujer como ayuda idónea. Entiendo que entonces la mujer venía a colaborar y a involucrarse en esa tarea de mayordomía que Dios le había dado al hombre. ¿Ok? No una tarea diferente, un mismo propósito desde un principio. Pero Dios dice que crea varón y hembra, o sea, hombre y mujer. Por lo tanto, ha de verse desde el diseño como había un propósito por el cual Dios crea al hombre y a la mujer, y también había un diseño en cuanto a cómo deberían unirse estas dos personas para hacerse uno solo. Un hombre y una mujer siendo uno solo. E incluso dice dejando a su padre y a su madre, o sea, dejando su núcleo familiar, es que se unirán este hombre y esta mujer y formarán lo que nosotros conocemos como una familia. Y usted dice, pero sí, esto es muy básico, yo lo sé. Sí, hermanos, lo que pasa es que hay muchas parejas que aún casándose dicen, no, todavía nosotros no queremos una familia. Y dice, ¿cómo? Es que no tenemos hijos. La familia es cuando no tiene hijos, ¿verdad? Y no. La familia empieza cuando hay un matrimonio, y eso ya es una familia. Independiente si hay un hijo, 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos, o no hay hijos. Y esto no lo digo porque no sea el diseño de Dios que las parejas no tengan hijos, como por cierto también hay muchas ideologías hoy en día acerca de que no es importante ni necesario ni relevante el que las parejas tengan hijos. No, aquí la Biblia dice que cuando se les dio la tarea de administrar, también se les dio multiplíquense. Y lo hemos también enseñado muchas veces aquí. ¿Por qué multiplicarse? Bueno, el hombre y la mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios. En latín, la imago Dei, la imagen de Dios. Y esa imagen de Dios tenía que llenar toda la tierra. Esa imagen de Dios tenía que inundar toda la tierra. No es que Dios no lo pudiese hacer por su cuenta, era un privilegio que Dios le da al hombre de poder transmitir el carácter de Dios mismo, poder reflejar el carácter y el amor y la naturaleza de Dios sobre toda la creación. Y por eso entonces el hombre y la mujer tenían una tarea que era multiplicarse, tener hijos. Y a través de las generaciones la idea es que la tierra sea llena de muchos hombres y muchas mujeres vamos a decirle así, en sociedades conformadas por familias donde hay un núcleo llamado matrimonio, y allí esté reflejado
la naturaleza y carácter de Dios mismo, porque el hombre y la mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Y desde un principio, la gloria de Dios, siempre Dios ha querido, a través de la creación del hombre, reflejar su gloria, reflejar quién es Dios, para que el hombre pueda gozarse en la alabanza a su nombre. De eso se trata la Biblia entera, de eso se trata el propósito de Dios para el hombre, de que el hombre le pueda conocer y pueda glorificarle, y pueda alabarle, y pueda tener una comunión, una relación con Dios. Y eso es lo que había con Adán y Eva, una relación íntima con el Padre. Pero sin embargo, sabemos lo que pasó luego, ¿verdad? Hubo pecado, y cuando hay pecado, lo sabemos, se distorsiona todo, se daña todo. El plan de Dios, de alguna manera, hay una distorsión de todo el plan que Dios había establecido con Adán y Eva. Y en medio de esto hay consecuencias. Y no tengo ahora el tiempo tal vez para indagar más, pero me encanta ver cómo a través de esta desobediencia del hombre y la mujer, porque algunos también toman el texto para decir, bueno, en realidad la desobediencia fue por la mujer, no por el hombre. Cuando usted va al texto, en realidad usted ve que Eva fue engañada, pero cuando Dios se acerca a ellos, ¿a quién llama a rendir cuentas? Al hombre, porque al hombre se le había dado la ayuda idónea. Y ahí vemos otro principio de diseño que lo vamos a indagar más en Efesios 5. Y entonces el hombre le echa la culpa a la mujer que me diste. Y la mujer que Dios le dio a Adán, dice, es que fue la serpiente que me engañó. Y ahí vemos desde un principio, no echándonos la culpa el uno al otro y dejando a un lado la responsabilidad que cada uno tiene delante del Señor para cumplir o para desobedecer, en este caso, lo que Dios había establecido. Pero en medio de eso hubo consecuencias, donde en la consecuencia Dios muestra su gracia. Porque le dice a la mujer que a través de su simiente habría de ser vencido Satanás. Y entendemos que esa simiente habría de ser entendida ahora, nosotros sabemos, a la luz del nacimiento de Cristo. Y cómo a través de Cristo Jesús vemos desde el Génesis el plan que Dios había diseñado desde un principio, ahora vuelve a recuperarse para la honra y gloria del Señor. Y entonces me inquieta ver cómo en Cristo Jesús nosotros podemos volver a ese diseño original, no solo para la familia, sino para el matrimonio, en Cristo Jesús. Incluso, y ahora sí quiero que vayamos a Mateo 19, algunos sabiondos ahí se acercan a Jesús a preguntarle algo respecto al matrimonio. Y Jesús no solo avala, no solo repite, sino que explica estos pasajes de Génesis. Mateo capítulo 19. Mateo 19, hasta el versículo 12, desde el 1 lo voy a leer. Dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito el hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que él que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por la causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Muy interesante estas palabras de Jesús, porque aquí venían, como siempre, ¿no?, los fariseos
hecho los sabiondos a querer no solamente preguntar algo que no sabían, sino a querer confrontarlo o tentar a Jesús para hacerle caer en alguna respuesta. Y a que Jesús dice, bueno, pues ustedes ya saben la respuesta. Ustedes saben que desde un principio el diseño fue que un hombre y una mujer se van a unir, serán una sola carne y dejarán a su padre y a su madre y formarán un nuevo núcleo, una nueva familia. Y sí, pero aquí el tema era el divorcio, y aquí el tema era cómo podemos repudiar por cualquier situación y podemos divorciarnos con facilidad. Dice no, dice Jesús. El diseño en un principio fue no. O sea, en el plan y el diseño original para el matrimonio, la palabra divorcio no existe. Conversaba con un amigo hace poco y llegamos a la conclusión que en el diccionario de Dios la palabra divorcio no existe. Existe en el diccionario del hombre pecador. Que a causa del adulterio, a causa del pecado, es que puede existir un matrimonio que se termina. Pero no fue parte del plan de Dios desde un principio. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿y nosotros los cristianos qué hemos de sostener? Sostenemos lo que queremos en Cristo alcanzar, lo que Cristo ganó para nosotros. Un matrimonio en el cual se recupera el diseño de Dios. Y sí, y puede haber entonces divorcio entre cristianos. Bueno, eso es parte de otra enseñanza, pero aquí Jesús dice, sí, tal vez hay una situación de fornicación que por causa del pecado, entonces podría llegar a darse. Pero déjese claro algo, Dios desde un principio ha dejado un modelo, un diseño, y es allí donde deberíamos apuntar, porque nadie, o al menos le invito a que si usted algún momento pasa, o piensa, mejor dicho, en el tema del matrimonio, nadie debería casarse con alguien pensando en que le va a ir mal, pues. Pensando en que eso va a acabar y tomar mis precauciones debidas por si eso termina. Nadie debería casarse así, para eso no se case. Porque el plan de Dios para el matrimonio es que ese matrimonio dure para toda la vida. Sea una unión que no sea resquebrajada por el pecado. Pero vemos que por causa del pecado sucede. Y luego de eso, este pasaje me lleva a pensar de cómo los apóstoles, Pablo mismo, estableciendo, plantando iglesias y enseñando a las comunidades cristianas a vivir la palabra del Señor, en Efesios 5 les deja a esta comunidad de discípulos, o esta iglesia en Efesios, cómo es que ha de verse reflejado de manera práctica el matrimonio. Y allí es donde ese Efesios 5 es el que quisiera que al menos desglosemos y nos tomemos un tiempo para meditar, tomando las palabras que leímos en Génesis y en Mateo. Efesios 5, 21 al 33. 21 al 33. Vamos a estar leyendo Efesios 5 y vamos a estar parando en cada punto para explicar un poco qué es lo que enseña Pablo respecto al matrimonio y cómo vamos a ir viendo de manera práctica que esto debe llevarse. Efesios 5, versículos 21 al 23 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Hasta ahí nomás. Entonces aquí vemos cómo Pablo de manera práctica le enseña a esta comunidad los principios que leímos en Génesis, que profundiza Jesús cuando los fariseos le preguntan acerca del divorcio, o que asienta o que de alguna manera profundiza Jesús con respecto a cómo debe ser el diseño del matrimonio, pero ahora Pablo lo lleva a un nivel práctico. ¿Cómo se ve esa unión conyugal? ¿Cómo se ve esa unión de un hombre y una mujer en la familia? Y lo primero que dice en el versículo 21 es, someteos unos a otros en el temor a Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Comienza hablando
de la sumisión mutua, que debe haber en el matrimonio. Y esto aquí es algo que a veces se nos pasa por alto leer, porque cuando leemos Efesios 5, lo primero que vamos a leer es, a los hombres nos interesa mucho leer no lo que dice el versículo 21, sino que lo que dice el versículo 22, dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Y ahí los hombres muchas veces en las enseñanzas dicen amén. Ahí está, ¿viste? Míralo, léelo otra vez. Si te das cuenta cómo Dios enseña eso, pero nos saltamos el versículo 21, porque aquí dice: someteos unos a otros. Unos a otros. Dice: en el temor de Dios. ¿Qué significa eso de someteos unos a otros en el temor de Dios? En cuanto al consejo del matrimonio. Bueno, la unión matrimonial comienza primero en el temor a Dios por individual. O sea, mi correcta relación con Dios, mi sometimiento a Dios, mi temor al Señor, me va a llevar a que yo pueda someterme no solamente en una relación conyugal, sino en la relación que yo pueda tener con cualquier persona en esta tierra. Llámese una relación de amistad, llámese una relación laboral, una relación de hermandad, pero en el contexto que estamos leyendo, el sometimiento está dado para la relación matrimonial. Y es verdad, porque cuando hablamos de sometimiento, hablamos de doblegar nuestro orgullo, hablamos de ceder, hablamos de llegar a acuerdos, hablamos de poder escuchar a la otra persona antes de nosotros querer imponer lo que nosotros queremos que se haga. Y si yo no he aprendido a someterme a la autoridad de Dios, ¿cómo entonces yo voy a aprender a someterme a alguien que yo considero igual, o incluso algunos malentienden como si el otro está por debajo? Y esto no lo hablo solo porque ciertos varones en una conducta tal vez machista dicen: no, es que la mujer es menos que mí. Lo hablo también por muchas mujeres que, teniendo hoy en día muchos títulos y mucho dinero, no sé, mucho poder terrenal, pues entonces dicen: no, aquí yo soy la que traigo la plata pues a la casa, aquí yo soy la que mando y tú eres el que tienes que someterte a mí. Y se ve mucho hoy en día esa dinámica a veces en las parejas, en los matrimonios. Pero aquí habla de un sometimiento mutuo, del cual ese sometimiento mutuo está dado por el sometimiento que yo tengo a Dios, de cómo yo entiendo a Dios y su amor y su relación conmigo, para yo poder entonces, basado en ese sometimiento a Dios, poder también sujetarme y someterme a mi cónyuge. Ahora, es importante entender esto a la luz de la nueva vida en Cristo. ¿Por qué? Porque lo que estoy hablando tiene que ver con la nueva vida que solo Cristo nos puede dar. La semana pasada el pastor Luis bien decía: si tu familia no está caminando bien, si hay algo que en tu familia esté mal, eso es debido a que Cristo no está allí. Que Cristo no está redimiendo, que Cristo no está sosteniendo, que Cristo no está trayendo paz, que Cristo no está restaurando las cosas. Si tú anhelas en Dios que tu familia sea restaurada, busca a Cristo. Esa es la parte aplicativa del mensaje de la semana pasada. Busca a Cristo. Y es verdad, porque si yo no voy a Cristo, entonces cuando yo piense siquiera en poder tener a alguien a mi lado para una relación matrimonial, yo no voy a hacerlo en el diseño de Dios y de Cristo que ha establecido para la familia y el matrimonio, sino que lo voy a hacer en mis propios ideales, o lo que la cultura me ha enseñado, o lo que la gente alrededor me ha dicho. Es decir, el someterte a Cristo, someterte a Dios en primer lugar, antes de entender ese sometimiento mutuo, no solamente es que yo aprenda el diseño de Dios para el matrimonio, sino que yo tenga a Cristo como mi rey, que yo tenga a Cristo como mi Señor, y que yo no solo sepa, sino que yo tenga claro que cada cosa que haga en la vida la voy a hacer sometido a los mandatos de Cristo. Y esto le digo mucho, por ejemplo, a los jóvenes que todavía no se casan. Aquí hay muchos jóvenes adolescentes que veo hoy que piensan que las relaciones de noviazgo y de enamoramiento antes de llegar hacia un matrimonio son relaciones que nos permiten probar, que nos permiten intentar o que nos permiten evadir esos principios o esos límites que Dios nos ha dado para poder solamente tener tal vez cumplir o satisfacer un deseo sexual, por ejemplo.
O otros tal vez suplir o satisfacer un deseo emocional de sentirse acompañados. Lo cual es totalmente erróneo porque la unión conyugal fue establecida por un propósito. El propósito de reflejar la imagen de Dios. Y ahí vamos a ver que más, bueno, ya lo leímos aquí, ¿no? Hay un propósito y es reflejar el amor mismo de Dios por la humanidad. Por lo tanto, incluso cuando un joven, un adolescente está pensando siquiera en poder tener lo que llamamos aquí en Ecuador un novio, decía mi papá, un noviecito, una noviecita, un enamorado, como le decimos en nuestra cultura, ¿no? Porque en otros países es diferente el término. Alguna vez venía un chileno y me decía que tengo mi pololo, mi polola, y yo decía, ¿qué es eso? Y es lo mismo para nosotros, un enamorado, una enamorada. Y muchos piensan que esas relaciones que se dan son de alguna manera para poder vivir una, como dicen, una previa de lo que es el matrimonio, y en realidad no es así. Está bien que yo no estoy en contra, por si acaso, de las relaciones de noviazgo, yo no estoy en contra de las relaciones que en nuestra cultura se promueven, pero entendiendo los principios de Dios, por los cuales yo entiendo que si yo voy a compartir, más allá de una amistad, con una persona de mi sexo opuesto, para poder conocerme más y poder orar por esa persona, para ver y confirmar en Dios que es la persona con la cual el Señor me permite casarme, lo he de hacer bajo los límites que el Señor me permite hacerlo, bajo los principios que el Señor me permite hacerlo y bajo el cuidado que necesito tener para no caer en pecado. Y yo siempre pienso y digo, ahí está el problema, porque como no sabemos aplicar los principios de Dios para cuando nosotros ya tenemos a alguien del cual gustamos, por ejemplo, hay una persona que me agrada, dice el chico, es que me gusta este chico. Sí, pero yo siempre le digo, chicos, a ver, ¿qué edad tienes? Primera pregunta que le hago, ¿qué edad tienes? Ok, tengo 18, tengo 19, tengo 16. Hoy en día he visto jovencitos, adolescentes de 12 años que ya tienen su novia. Digo, a ver, ¿qué edad tienes? Ok, porque a veces hay chicos que parecen más grandes, más chicos. ¿Qué edad tienes? Ok. Segunda cosa, ¿tú conoces a Cristo? Sí, por ahí de vez en cuando, ¿no? Voy a una iglesia y todo. Ok, no conoces a Cristo mucho. ¿Podías explicarme el evangelio que hizo Cristo por ti en la cruz? No mucho. Ok, si no conoce a Cristo, es una persona que todavía no tiene claro su propósito de vida, todavía no tiene claro su identidad y por lo tanto todavía no ha conocido el amor verdadero y se va a conformar con cualquier cosa que le pongan enfrente. Con cualquier cosa que le pongan enfrente. Y por lo tanto, el noviazgo o la relación de enamoramiento que vaya a tener con cualquier persona no va a estar apuntada bajo los principios y el señorío de Cristo. Y por lo tanto, mi consejo siempre va a ser, mientras que no conozcas a Cristo y no tengas en claro sus principios y no conozcas el amor del Señor, muy posiblemente te vas a equivocar. No necesariamente de persona. No necesariamente persona, porque hay algunos aquí me dicen, oiga, pero yo conocí a mi esposo o a mi esposa de jovencito y no conocí al Señor. Muy posiblemente no te equivocaste de persona. En la misericordia y la gracia del Señor, el Señor sanó, restauró y de alguna manera condujo a esa relación ya de matrimonio a la luz de Cristo para que ambos puedan tener un matrimonio que glorifique al Señor. Pero la mayor parte del tiempo no pasa así. Si usted ve a su alrededor, en su familia o sus amigos, o usted mismo tal vez va a ver que uno cuando no tiene los principios claros del Señor, aún incluso uno ya habiendo conocido a la luz de la palabra, nos equivocamos demasiado, no solo de personas, sino las actitudes, las formas como tratamos en esa relación antes del matrimonio y cómo nos mareamos por completo con respecto a lo que significa y no significa el matrimonio. Entonces, lo que quiero llegar acá es que no podemos entender en toda la magnitud lo que significa el sometimiento conyugal, la relación conyugal, si primero no entendemos el sometimiento personal a Cristo. Si primero no vivimos una relación íntima con el Señor. ¿Por qué Adán y Eva pudieron, al principio al menos, unirse en una sola carne y poder de alguna manera comenzar ese propósito de Dios al principio, no antes del pecado? Porque vivían una relación directa con Dios. Y eso es lo que ahora en Cristo podemos lograr. Así que siempre les digo a los chicos, antes de pensar en una relación con alguien, piensa mucho en tu relación con Dios. Ahora, y los que ya estamos casados, y los que ya hemos avanzado un poquito más, ¿qué pasa con nosotros? Sí, lo mismo pasa. Podemos ya tener años con un cónyuge, podemos tener ya muchos hijos, pero si el hombre y la mujer no ha conocido a Cristo,
va a ser muy difícil que ese matrimonio se lleve a la luz de la palabra o de los principios que Dios ha establecido, del diseño original. Es necesario entonces que cada uno por individual, como una relación personal, primero se someta al Señor. El diseño del matrimonio entonces comienza con una actitud de rendición al Señor y luego en una actitud de rendición hacia mi cónyuge, no de control, sino de rendición. Antes de hablar de roles, Pablo establece un fundamento. Nadie puede vivir bien el matrimonio si no se somete primero a Dios. Jesús vino para restaurar lo que el pecado dañó y esto incluye el matrimonio. Solo en Cristo podemos vivir el verdadero diseño que Dios nos ha dado, solo en Cristo. Por eso, hermanos, y eso se los digo con todo el amor del mundo, cuando yo doy los cursos prematrimoniales, les hago una pregunta que hago casi en la primera clase. Coméntenme, ¿cuáles parejas, cuáles matrimonios en su vida, tal vez de su papá, de sus tíos, de amigos, de familiares, usted puede decir que admira y que usted dice, estos son un modelo para el matrimonio que yo quiero tener? ¿Y cuáles matrimonios alrededor suyo, tal vez, usted dice, así yo no quisiera llevar mi matrimonio? Esa es una de las primeras preguntas que hago en los cursos prematrimoniales. Y la verdad es que cuando escucho eso, me hablan de unos 10 ejemplos de matrimonios a los cuales no les ha ido bien, no quieren imitar a esa pareja y de alguna manera tienen ahí como son una advertencia para uno respecto a lo que no se debe hacer. Y tal vez por ahí uno o dos que dicen, bueno, sí conozco a algún tío, sí conozco a algún papá, sí conozco. Y yo les pregunto, bueno, ¿por qué? ¿Por qué quisieras que tu matrimonio sea así como ese matrimonio de esa pareja que tuviste? Ay, porque ellos han podido lograr muchas cosas. Han podido lograr muchas cosas. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? No, es que ya tienen una casa, tienen su carro, ya han podido tener títulos. Ah, ok. ¿Pero qué más? ¿Qué más? No, ¿y conocen a Dios? No, no conocen a Dios, pero son buena gente. Yo digo, a veces sí, nos contentamos con esos modelos de éxito terrenal en cuanto al matrimonio y no nos fijamos que a pesar de que alrededor nuestro no haya alguien que refleje un matrimonio viviendo los principios del Señor, eso no quita el hecho de que hay un diseño. Eso no quita el hecho que yo puedo ir a las Escrituras y aprender el diseño original de Dios para el matrimonio. Tengamos cuidado con estar observando muchas veces a las relaciones o familias donde aparentemente hay un éxito, hay una relación satisfactoria, pero no hay sometimiento a Cristo. Porque si no hay sometimiento a Cristo, sí, yo sí puedo observar, puedo aplaudir y puedo de alguna manera reconocer cosas buenas en toda familia, como yo lo hago con las personas que están a mi alrededor. Pero otra cosa es decir, y así yo quiero que sea mi matrimonio. Así yo quiero, ese es el modelo que yo quiero que mi matrimonio siga. Tengamos mucho cuidado con eso. El modelo está aquí en las Escrituras. Filipenses 2, versículos 3 al 5, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Este pasaje en Filipenses 2, del 3 al 5, aplica muy bien para el sometimiento mutuo en el matrimonio. Porque el hombre se va al 2 enseguida y dice, pues bueno, mujer, sométete a mí. La pregunta es, ¿el hombre debe tener un sometimiento hacia su esposa? Sí, hermano, sí. En este primer punto lo que quiero recalcar es que hay un llamado al sometimiento mutuo, en el cual yo como hombre, por ejemplo, aunque me estoy adelantando ya al versículo 22, pero en el 21, yo como hombre entiendo que debo tener la misma actitud de Cristo, que con humildad estimó a los demás como incluso superiores a él mismo. ¿Para qué? Para tener esa actitud de servicio, de amor, no de vanagloria, ni de una falsa autoridad. No mirando por lo suyo propio, sino entendiendo que el matrimonio no se trata de yo ser feliz. Hermanos, una vez más, la concepción y el entendimiento de matrimonio fuera de los principios de Dios dice, yo quiero unirme a otra persona para que me haga feliz. Yo necesito a otra persona para que me haga feliz. La gente anda, como dicen por ahí, escuché en esta semana un término, buscando migajas, se vuelven migajeros del poco o mucho amor, entre comillas, que otras personas están dispuestas a darles o a brindarles como una falsa promesa.
de alguien que está necesitando primero el amor del Señor y que como no lo ha conocido, como no tiene una relación con el Señor, se conforma con migajas, se conforma con poco y nada. Y allí viven muchos hombres y mujeres, sometiéndose a una relación donde no hay amor, o al menos el amor del Señor no hay. Lo único que hay son promesas huecas, vacías, pero en medio de esas promesas huecas y vacías, un día hay el sí, te amo, te quiero, voy a estar contigo toda la vida, no te voy a decepcionar, y al siguiente minuto después ya hay un insulto, ya hay una agresión, ya hay un desprecio, ya hay un sinnúmero de cosas que se viven dentro de las relaciones, la cual definitivamente allí lo que no hay para nada es un sometimiento al Señor. ¿De parte de uno de los dos o de parte de ninguno de los dos? ¿De parte de uno u otro o de ninguno de los dos? Entonces preguntémonos, ¿estoy buscando servir a mi cónyuge? ¿Estoy buscando un sometimiento mutuo o estoy buscando imponer algo que me beneficie a mí? ¿Estoy sometido a Dios o solo quiero que mi cónyuge cambie? Porque también cuando ya estamos casados, ¿no? Y uno de los dos a veces es cristiano y el otro no, siempre decimos, es que estoy orando para que mi cónyuge se acerque al Señor. Tal vez no sé si hay aquí alguien que está orando por su cónyuge para que se acerque al Señor, porque Dios le dio esa gracia a usted para que usted pueda acercarse primero al Señor. Pero en medio de eso, nosotros buscamos que el cónyuge sea el que cambie y nosotros mismos no estamos buscando someternos al Señor y a sus principios. ¿Qué diseño tengo en mente cuando pienso del matrimonio? ¿Tengo en mente este diseño de sometimiento mutuo? ¿Tengo en mente el diseño que Dios dejó en su palabra? ¿O tengo en mente el diseño que aprendí, o que vi, o que observé por ahí de mi falso ideal de matrimonio en las redes sociales, en Instagram, donde veo allí, ¿no? Una parejita que siempre pasa viajando, cómo el hombre le regala flores, pero este de aquí no me regala nada. Cómo ese hombre la lleva de viaje, pero este de aquí no me da nada. Cómo el hombre, o al revés, ¿no? El hombre dice, cómo esa mujer sí publica la relación, pero aquí esta mujer no publica nada de uno. ¿Cómo ves ahí? ¿Cómo le dedica ahí un posteo de sí, que yo te amo todo? Y esta mujer solo pasa criticándome y solo pasa reclamándome porque no le doy más. Y así vivimos, ¿no? Viviendo esos modelos, digamos modelos, ahí en redes sociales o alrededor, y quejándonos, pidiendo que sea el otro el que cambie, pidiendo que sea el otro el que se ajuste, se someta a Dios, ¿no? Porque, ay, no, es que es el otro que está mal. Cuando en realidad, para que realmente haya un matrimonio, a la luz del diseño original, ambos deberíamos estar tan sometidos a Cristo que aunque uno de los dos, si es verdad, tenga más culpa de otro, porque eso sí hay que tenerlo claro, que tal vez en una discusión o en alguna situación uno de los dos ha cometido un error y obviamente tiene que asumir la responsabilidad. El que no ha cometido ese error o el que quiere hacerle ver que el otro está equivocado, tengo que saberlo hacer con prudencia, con amor, con humildad. Tengo que aprender a dialogar, tengo que aprender a comunicar y tengo que tener gracia para poder hacerlo. Segunda cosa, en Efesios 5, 22 al 24, las casadas, dice, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y el cual es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y aquí es donde los hombres dicen amén al respeto y la sujeción. Pero yo digo amén, no tienen idea de lo que están diciendo amén. No tenemos idea. No tenemos idea. Los varones que al leer este versículo decimos amén a eso. Porque lo que vemos aquí es que dice que sí, que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer. Y ahí viene la parte dura, la parte difícil que nadie toma en cuenta. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Saben cómo Cristo se convierte en Salvador de la iglesia? ¿No es acaso muriendo y dando su vida en la cruz? O sea, viviendo, practicando un amor ágape, un amor sacrificial, estando dispuesto a dar su vida. Yo así no veo el tipo de sometimiento que muchos hombres buscan en sus matrimonios. Yo lo que veo son gritos, imposiciones y muchas veces reglas, a veces absurdas, porque yo soy el varón, yo soy el hombre, aquí se hace lo que yo digo.
Y punto. Y no me digas nada. Así muchas veces pasa. ¿Y qué es lo que pasa allí? Allí lo que vemos es sencillamente que no se ha entendido para nada la clase de sujeción que Dios llama aquí tener a la mujer para con su marido. La clase de sujeción que aquí se llama tener es la misma sujeción que sí, es verdad, la mujer debe tener sobre su Señor, sobre Cristo mismo, pero ahora dice que el hombre debe ser esa cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todo. Pero yo entiendo entonces que si mi actitud como hombre debe ser de autoridad, debo hacerlo en la misma autoridad que Cristo tiene por su iglesia. Y la mujer, y aquí me voy a centrar en la mujer, dice que la mujer debe entender que esta sujeción no se trata de inferioridad, sino de cómo Dios ha diseñado el matrimonio. Pero tampoco debemos entender esa sujeción como abuso, como silencio, sino que esa sumisión debe verse reflejada como la relación correcta que yo tengo con Dios para entender que en la familia, el hombre, así como Adán, es el que tiene que rendir cuentas. El hombre es el que está puesto en el liderazgo, pero en el liderazgo como Cristo le ha enseñado a servir. En el liderazgo como Cristo mismo le enseña a poder servir a su familia y en el matrimonio. Cristo mismo se sometió y así su sumisión fue gloriosa, no degradante. El sometimiento sano nace de una vida sometida a Dios. No es algo bochornoso, no es algo diabólico, porque muchas mujeres hoy en día, con la filosofía, ¿no?, del empoderamiento femenino, del tema de la... ¿cómo se llama ahora la ideología? Feminismo muy radical. De alguna manera, ya la mujer, este tipo de sometimiento no quiere escucharlo, peor aplicarlo. Pero aquí hay un sometimiento a la luz de las Escrituras, por lo cual el hombre, mejor dicho, la mujer tiene que entender que el hombre, al ser cabeza, no significa que Dios le está dando un privilegio de superioridad, sino que le está dando una responsabilidad por el cual el hombre rendirá cuentas al Señor. Una responsabilidad por el cual el hombre debe dar cuentas al Señor. Y los abusos, en cuanto se han cometido por el pecado en el matrimonio, no invalidan el diseño de Dios. Los abusos y los errores que nosotros encontramos aún en las Escrituras y aún en nuestra cotidianidad, o aún nosotros cometemos en el matrimonio, no significa que se invalidan el diseño que Dios ha dejado. Primera de Pedro 3, 1 y 2 dice: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Interesante esto, porque también me he encontrado con muchos matrimonios donde muchas mujeres vienen a Cristo y dicen: yo no me voy a someter pues a este hijo del diablo. Sí, pues si no ha conocido a Cristo. Aquí al que me gobierna o al que de alguna manera es la autoridad en la casa, sujetado a Cristo, entonces yo me someto. Pero si no está sujetado a Cristo, ¿por qué yo me voy a someter? Y aquí dice: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. O sea, aún mujeres que no tengan un marido que sea cristiano, que sea sometido a Cristo, aún este principio, el diseño de Dios, aplica igual. Sin embargo, ojo, que no estoy hablando de un sometimiento hacia una agresión, no estoy hablando de un sometimiento hacia una falsa autoridad, no estoy hablando de un sometimiento al desprecio, no estoy hablando de eso, no estoy hablando de un sometimiento mudo en el cual una mujer no pueda declarar esa violencia o no pueda decir: basta, hasta aquí, alto, se acabó. ¿Me explico? O sea, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de cómo el Señor puede usar a esas mujeres piadosas para poder servir a sus maridos y para poder ganarles con su conducta, a fin de que los maridos que no conocen al Señor puedan ser ganados. 1 Corintios 11:3 dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo.
Hermanos, debemos honrar el rol que Dios estableció y dejar de pensar en esa falsa competencia que a veces entramos cuando estamos en el matrimonio, de, por ejemplo, quién tiene el poder, porque Dios nos ha llamado a construir una unidad, no una lucha de poderes, porque es lo peor que puede haber. No solamente el quién tiene la razón, que es las discusiones normalmente que tenemos en la vida conyugal, sino quién tiene más poder, quién manda aquí en la relación. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Los que están casados o los que se están por casar o los que piensan en el matrimonio, ¿resistiendo el diseño de Dios o confiando en la sabiduría del Señor? Y aquí Efesios 5, 25 al 30 explaya mejor el rol del marido o cómo es que el marido debe amar. El liderazgo que se establece para los maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer y a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Cristo no dominó a la iglesia, murió por ella. Por lo tanto, el liderazgo del esposo no es un dominio autoritario, es un amor sacrificial. Esa palabra amor aquí no es cualquier clase de amor, es el ágape de Dios. Es el amor sacrificial de Dios por el cual envió a su Hijo a morir para que nosotros seamos salvos. Por lo tanto, el hombre está llamado en la responsabilidad y en el rol que le ha dado como cabeza en el matrimonio de amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia sacrificialmente. Y ese es el modelo para el matrimonio. No lo que la cultura me enseña, sino como Cristo y su amor me enseña a vivir. El amor en el matrimonio no es solamente entonces esa emoción. A veces hemos creído, ¿no?, que el amor tiene que ver con las maripositas ahí en el estómago que me dan, sino es ese compromiso constante. Y es por ese compromiso que nosotros enseñamos siempre en el curso matrimonial. La primera charla siempre es el pacto matrimonial. Ese pacto matrimonial que buscamos, que se refleje tal vez cuando tenemos las ceremonias de matrimonio, ese pacto matrimonial. Por ese pacto es que buscamos cada día amarnos, pero también perdonarnos para poder crecer. El matrimonio no se sostiene entonces con solo sentimientos y emociones, sino con decisiones diarias. Y sí es verdad, qué hermoso es sentirse amado y qué hermoso es amar en términos sentimentales y emocionales. Qué hermoso es, cómo nos llena el corazón. Pero va más allá el matrimonio y el amor que viene de Dios. Tiene que ver con decisiones diarias. El matrimonio no es la unión de dos personas perfectas. Porque cuando uno está en el noviazgo, jóvenes que no se han casado, y ustedes que quieren tener una novia, van a ver que el noviazgo muestra siempre la mejor cara de ambos. Muestra lo más bonito de la pareja. Pero en realidad cuando te casas entiendes ya de manera práctica y tangible que no te casas con una persona perfecta y tan grandiosa como tú pensabas que era, sino que te estás casando con un pecador. Te estás casando con alguien que necesita el perdón y la gracia del Señor cada día. Y por lo tanto, tú como cónyuge estás llamado a hacer lo mismo. A dar y proveer esa gracia y perdón de parte de Dios. Cristo muestra su amor cuidando diariamente a nosotros, su iglesia, sus ovejas, como un pastor lo hace en la vida práctica con sus ovejas, dando reposo, cuidando. Pero en el liderazgo de Cristo por su iglesia, Él nos redime, no solamente en lo material, sino también en lo espiritual. Asimismo, el liderazgo del hombre no debe verse solo desde la carga o de la responsabilidad de la provisión. Yo mismo he dicho muchas veces a mi esposa, ¿de qué te quejas, amor? Si me esfuerzo tanto porque haya alimento y sustento en la casa. Y mi esposa me dice, sí, y quede el cuidado espiritual. Y a mí me llega el doble de golpe ese que le puede llegar a usted, porque yo cuido de otros aquí en la congregación como pastor. Pero si mi esposa muchas veces me dice, dedícame tiempo para el cuidado espiritual, significa que hay una demanda que no estoy supliendo, que no es menos importante que lo material, no es menos importante que tener el sustento físico en casa. De hecho, creo que es el más importante. Por eso, ¿y por qué me pongo como ejemplo? Porque muchos dirán, claro, pastor, para usted es fácil, usted que
hace sermones a cada rato, lee la Biblia a cada rato y hace muchas cosas para el Señor. Es fácil pastorear a su familia. No es fácil, hermanos. A mí también me cuesta levantarme temprano a tener un devocional con mi familia. No es fácil, pero entiendo que es mi responsabilidad. Entiendo que necesito no solamente enseñarle a orar a mis hijos, sino que necesito sentarme con mi esposa a poder contestar muchas dudas, preguntas, inquietudes, temores que puede tener. Y es importante que yo entienda mi rol, no solamente de autoridad, como a veces no, de líder que yo tengo, sino de sacerdote en mi hogar, de ministro de Dios en mi hogar. Aunque no hay un versículo que diga que somos sacerdotes en la casa, pero se sobreentiende que si Dios me ha puesto en el liderazgo de mi hogar, yo no le voy a pedir, pastor, pastorea a mi esposa. Yo tengo que asumir la responsabilidad y decirle, pastor, enséñame cómo pastorear mi hogar. Ese debería ser un buen consejo o una buena petición hacia mi pastor. Pero yo, la verdad, me admiro mucho cómo a veces los maridos, hombres, que, bueno, entiendo que por la ignorancia y por no aplicar estos principios muchas veces mandamos a la esposa para que otra mujer la mentoree, otra mujer la pastoree. Mandamos a nuestros hijos para que en la escuela dominical los críen, les enseñen, y nosotros nos desentendemos completamente del cuidado espiritual en nuestras casas. El diseño de Dios nunca fue así. El diseño de Dios siempre fue hombres asumiendo el liderazgo de poder hacerlo conforme Cristo lo hace con su iglesia, con el mismo amor, con la misma dedicación. Ahora, para eso sí, hombres, no solamente hay que ser valientes, no solamente hay que ser valientes, sino que hay que aprender a renunciar. Y esa es una pregunta que me hago todos los días. ¿A cuántas cosas todavía hoy tengo que renunciar para aprender a guiar espiritualmente mi hogar, empezando por mi esposa? ¿Cuántas cosas aún tengo que dejar? Actitudes, palabras, malos hábitos. ¿Cómo desperdicio mi tiempo en ciertas cosas para hacer lo que Dios me ha llamado a hacer? Ese es el llamado que tenemos los hombres. No solamente a una provisión física, sino también a poder tener cuidado de nuestras esposas en lo espiritual. No voy a hablar de los hijos porque esa es para la próxima semana. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice: vosotros maridos igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Dice: vosotros maridos, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Ok, entendemos que el Señor nos ha dado físicamente incluso un cuerpo más fuerte, no solamente para poder coger el taladro y poder hacer un hueco en la pared, como a veces los hombres dicen, no, déjame a mí, yo lo hago, dice. Yo hago eso, sino para cuidar, para sostener, para poder incluso soportar mayor aflicción física muchas veces que hay que soportar. Cuando a veces uno, no sé si alguna vez alguien aquí ha caído en alguna crisis económica incluso, donde tal vez solamente hay un pequeño plato en la mesa. ¿Quién es el más fuerte entonces que está en el rol de poder decir, coman ustedes, que yo espero? ¿Quién es el que no solamente, como les digo, no está para ahí decir, sí, es que a mí me gusta hacer las cosas en la casa, sino que dice, no, tranquila, no lo hagas, no te expongas, yo lo hago, yo bajo la basura, yo cargo eso, no te vayas a dañar la espalda, yo lo hago? No, lastimosamente, y lo voy a decir aquí con claridad, tenemos tan impregnado el modelo del mundo que creemos que nuestras esposas son empleadas de la casa. Y lo digo así con dureza, con claridad, porque así pasa. Y nos olvidamos por completo de que la responsabilidad, sí, de liderazgo, pero también de administración del hogar, también es nuestra. Que sí, tal vez muchas de nuestras esposas tengan que estar en el hogar, tal vez por el cuidado de nuestros hijos, por algo emotivo, porque tienen esa habilidad que tal vez sus madres les han enseñado para atender más asuntos de la casa. Gloria a Dios. Entonces llegamos a un acuerdo en que tal vez tengas esa delegación en cuanto al tema del hogar. Pero yo no me voy a desentender. Yo muchas veces me he querido desentender, pero no puedo por diseño. Yo no puedo desentenderme de todas las cosas del hogar y dejarle toda esa carga. Y hoy en día que nuestras esposas, estamos en una generación que tienen títulos y trabajan,
O sea, todavía que trabajan queremos que lleguen y hagan todo. Eso es vil. Eso no es de Dios, hermano. Eso no está bien. Y se los digo una vez más, tomándome como ejemplo, muchas veces confrontándome en el Señor y entendiendo que estoy llamado a servir a mi hogar. Y estoy hablando de los esposos. ¿Se dan cuenta entonces que aquí el tema principal no es mujeres, sométanse a los maridos? Aquí es hombres, aprendamos a tomar el liderazgo en el matrimonio que Dios nos ha llamado a tomar, para que aprendamos con la autoridad que Cristo nos da, ser semejantes a Cristo en nuestros hogares y podamos amar y servir a nuestros cónyuges y nuestros hijos. ¿Qué estoy sacrificando para poder amar de manera genuina a nuestro cónyuge? O tal vez solo estoy exigiendo de mi cónyuge. Sobre todo para los esposos esta pregunta. ¿Qué debo sacrificar por el bienestar de mi esposa? Esa fue una muy buena pregunta que me hice mientras escribí esto. ¿Qué debo sacrificar por el bienestar de mi esposa? ¿Estoy guiando espiritualmente en mi hogar? ¿Acerco a mi esposa cada día a Dios? ¿O soy de los que espero que mi esposa sea la que me diga vamos a orar? ¿O soy de los que espero entonces que mi esposa me diga amor, hagamos un devocional, no hemos orado juntos? ¿O soy de los que espero que mi esposa es la que me esté empujando? Porque hoy en día en los matrimonios, incluido muchas veces el mío, pareciera que son nuestras esposas las que lideran esa área. Y no dudo de la sensibilidad de nuestras esposas. No dudo de la sensibilidad de las mujeres. Por eso el ministerio de Cristo estaba lleno de mujeres piadosas, allí orando, intercediendo al Señor, conociéndole más a Cristo, que nos puedan motivar hacia la búsqueda espiritual. Pero ¿cuánto tiempo más vamos a tardar y no vamos a asumir esa responsabilidad que Dios nos da? Los hombres. Está bien que nos den una ayudadita, que nos comuniquen esa necesidad, está bien que nos motiven, está muy bien eso en nuestros hogares. Está muy bien. Pero nosotros deberíamos atender eso y asumir la responsabilidad y no dejar en sus manos, dejamos todo, la crianza de nuestros hijos, la educación, la parte espiritual de la familia. O sea, nosotros solo nos dedicamos a hacer plata. Eso es lo que culturalmente vemos y lo que culturalmente aprendemos. Y no es así. No es así. Toco estos dos puntos ya de manera breve porque hace rato me dijeron que se me acabó el tiempo. 5:31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Los dos serán una sola carne. Una sola carne. Allí hay un llamado a que el matrimonio no es una sola coexistencia, es que cohabitamos. En el matrimonio a veces pareciera que son dos amigos viviendo en una misma casa y compartiendo los gastos en común. No, allí debe haber unidad, somos uno, unidad en lo emocional, unidad en lo espiritual, unidad con propósito. Yo he visto muchas veces cristianos que me han dicho, yo me casé con una cristiana, pastor, porque a mí me dijeron que yo tenía que ser una sola carne y que no me podía unir en yugo desigual, porque en 2 Corintios 6:14 dice, no unáis en yugo desigual con los incrédulos, dice, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Y a mí me enseñaron, pastor, que yo no me podía casar con alguien que no sea de mi misma religión, tenía que ser cristiana evangélica, pero pastor, me estoy divorciando, porque definitivamente no era la persona. ¿Y quién te enseñó a ti que la unión, el yugo desigual tenía que ver solo con que sea evangélica o no sea evangélica la otra persona? Tiene que ver con unidad de propósito. Tiene que ver con que otra persona puede temer al Señor, pero si Dios a mí me está llamando, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que me pasó a mí, si al servicio a Dios en un ministerio tan, vamos a decirlo así, tan exigente como las misiones, entonces yo cuando recién comienzo a conocer amigas o hermanas en la fe, yo tengo claro lo que Dios me ha llamado. Y siempre les digo, varones, sepan a lo cual Dios les ha llamado aún antes de casarse, para que cuando ustedes conversen o compartan con una mujer, ustedes puedan ser como ese capitán que va dirigiendo un barco y que le diga a una mujer, mira, hacia allá vamos, hacia ese puerto voy, pero si quieres te invito a subir. ¿Vas al mismo puerto? ¿Vas hacia esa misma dirección o no? Porque no todos aún en Cristo tenemos ese mismo llamado, propósito, vocación. Tiene que hablarse eso antes de llegar al matrimonio. Porque eso puede ser una carga tan grande que luego uno de los dos termina abandonando por completo el propósito y vocación que Dios le haya dado
y se termina desviando por completo hacia una, tal vez, no sé, no digo otro ministerio, estoy hablando tal vez una vida más efímera, superficial, una vida que no va camino a lo que Dios le ha llamado. Y yo creo que eso es importante tocarlo. Yo creo que es muy importante, porque no solamente hay fracasos, como dije, como ya lo mencioné, porque vamos a decirlo así, nos casamos con personas que no temen al Señor. Ya para mí eso está más que dicho y más que claro, hermanos. Obviamente, si queremos que en la vida conyugal haya un sometimiento mutuo a la luz del diseño de Dios, ambos deben estar sometidos a Cristo. Ambos deben conocer al Señor. Pero voy más allá de eso. Esas personas que son llamadas a un pacto matrimonial, a unir sus vidas, deben tener claro hacia dónde apuntan. Y si apuntan hacia el mismo destino y tienen claridad en cuanto a la forma de muchas cosas que tienen que hablar, de temas laborales, de temas de crianza de hijos, de temas de cómo han de servir al Señor, dónde han de servir al Señor, y si hay un mutuo acuerdo y hay una unidad de propósito allí, entonces podemos hablar de un matrimonio. Podemos hablar de un matrimonio. Porque si no, les va a pasar como a muchos nos ha pasado. Allí tenemos relaciones que más es daño a lo que nos han hecho que lo que nos han podido aportar a la vida. Relaciones con personas que tal vez no terminaron esas relaciones de matrimonio y lastimosamente otras que sí terminaron en matrimonio y que luego terminaron en divorcio. Todos aquí creo que hemos de conocer un caso tal vez de un matrimonio cristiano que terminó en divorcio. ¿Por qué? Porque sencillamente nunca se establecieron las bases de un principio. Nunca hubo un diálogo, una relación, nunca hubo una claridad en cuanto a lo que se buscaba. O tal vez, ya con el pasar del tiempo uno se da cuenta y es verdad, hay que a veces dar marcha atrás. Hay que a veces poner un alto y dar marcha atrás. Y por último, el capítulo 5, versículo 32. Grande es este misterio, dice Pablo, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Y aquí, qué importante es saber que tu matrimonio es una predicación visible de Cristo. Por lo tanto, el matrimonio no apunta hacia sí mismo y la felicidad de ambos, sino que apunta a reflejar a Cristo y el amor que tiene Cristo por su iglesia. Entonces, el matrimonio fue diseñado desde el Génesis para mostrar el amor de Dios. El hombre y la mujer fueron hechos a imagen y semejanza de Dios, la imagen de Dios, la imago Dei, pero también el matrimonio como unidad fue llamado a reflejar el amor y el carácter del Señor hacia sus generaciones y hacia el mundo. Por lo tanto, qué bien le hace al mundo conocer el amor de Cristo por medio de los matrimonios. Qué bien le hace al inconverso, al que no tiene a Cristo, ver a través de un matrimonio que glorifica al Señor, cómo es que Cristo ha dado su vida por la iglesia y nos ha amado tanto. Pero hoy en día no vemos mucho eso, ¿verdad? Hoy en día, cuando vemos a los matrimonios, no, ya eso yo les doy, 2 años les doy, dice. 2 años les doy. Porque lo que primero reflejamos es desacuerdo, lo primero que reflejamos es peleas, discordias, y lo último que mostramos tal vez es un poco de paz, misericordia de parte del Señor. Juan 13, 34 al 35 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Esto no aplica solamente de manera individual. Si por algo han de conocer las personas a Cristo, ha de ser no solo por el amor que nos tenemos entre amigos, el amor que le tengo a mi papá me tiene a mí, por el amor que nos tenemos en un matrimonio. Así la gente también ha de conocer el amor de Dios. Tu hogar, hermano, hermana, si ya estás casado, es testimonio del amor de Cristo y por lo tanto tu relación conyugal es una prédica práctica del Evangelio al mundo. Y con esa prédica muchos se acercarán a Cristo o, lastimosamente, se alejarán. ¿Qué estamos reflejando al mundo con nuestro matrimonio? ¿Qué estamos enseñando a los otros con nuestro matrimonio? Conclusión. Versículo 33 lo tomo como conclusión. Dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respeta a su marido. Y ahí está, pues, en conclusión, lo que acabamos de hablar. Maridos, amen a su mujer, y mujer, respeta a su marido, sométase. Esa ecuación, amor más respeto, salud matrimonial o éxito matrimonial. ¿Por qué? Porque viene del Señor esa fórmula. Maridos, amen a sus mujeres, mujeres, respeten a su marido. Sométanse a sus esposos. Allí está el diseño
práctico de Dios para los matrimonios. Entonces el matrimonio no es solamente ese contrato que firmamos ahí civil, porque sí, muchos dicen, bueno, yo quiero casarme, y digo, qué chévere, ¿te quieres casar? ¿Cómo así? ¿Dios te está llamando? No, es porque ya quiero, esto lo voy a decir con mucha cautela porque les puede caer a ustedes, hermanos, y es la verdad. Quiero que aumenten mis utilidades. No, me parece chiste, pero es verdad. Muchos van y lo único que desean es tener un papel que avale la posibilidad de tener mejores beneficios sociales o económicos, pero sin entender por completo el diseño de Dios para el matrimonio. ¿Sí o no? Parece chiste, pero es anécdota. Es realmente lo que pasa en nuestros alrededores. ¿Qué vamos a hacer nosotros frente a eso? Ah, está bien, ya, anda, cásate rápido ya para que metan los papeles a la empresa. No, hermanos, no. El mundo necesita conocer el diseño original de Dios para el matrimonio. Y nosotros los cristianos no podemos callarnos. No deberíamos callarnos. Ahora usted dice, sí, pero yo ya estoy casado, ya no tengo... No. Hay generaciones que necesitan conocer al Señor. Aún aquellos, escúchame lo que le digo, aún aquellos que no se han casado, o aquellos que ya tienen una edad avanzada y no se van a casar. Necesitamos los cristianos promover el diseño de Dios con respecto al matrimonio. No solo a nuestros hijos de sangre, también a quienes discipulamos, a quienes estamos cerca, que todavía no se han casado o ya estando casados necesitan a Cristo en sus vidas y necesitan conocer el diseño de Dios. Por eso les decía, esto es un mensaje para todos. O aún aquellos que han pasado ya un divorcio. Qué importante es reconocer que Cristo en su gracia, hoy en día usted puede acercarse al Señor y sentirse libre de adorarle al Señor. Pero con lo que respecta al matrimonio, sí, usted ha cometido un error, o tal vez su cónyuge fue el que lo cometió, no lo sé, pero aún así hay gracia de parte del Señor. Y aún sus hijos, sus generaciones necesitan conocer de esto. O sea, no se sienta que porque usted no lo ha podido vivir o que es que me han dicho, no, pastor, es que yo no estoy casado, entonces yo no podría enseñar de esto. No, enséñenlo con autoridad, porque es la palabra del Señor. Enséñenlo, porque es la palabra del Señor, promuévalo, defiéndalo. El matrimonio es un pacto de reino y ese pacto tiene un propósito: hacer visible el amor de Cristo por el mundo. Hacer visible el amor de Cristo por el mundo. ¿Qué responsabilidad tan grande tenemos los matrimonios? Proverbios 18:22 dice, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia del Señor. Qué hermoso es poder los hombres reconocer que el matrimonio es una bendición del Señor y las mujeres también reconocer que es una bendición del Señor, no una carga, como a veces escucho, ¿no? Ay, qué cruz tan grande llevo, dice la gente, con este hombre. ¿O por qué Dios me ha dado esta mujer? Hebreos 13:4 dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Tenemos que aprender a someter no solo nuestras relaciones de amistad, nuestras relaciones de hermandad, nuestras relaciones laborales, sino nuestras relaciones conyugales al diseño que Dios nos ha dado para poder glorificar el nombre del Señor a través de nuestros matrimonios. A los esposos, dejemos la pasividad y asumamos nuestro liderazgo. A las esposas, confíen en Dios y honren el diseño que Dios les ha dado. Sométanse a sus esposos como se someten a Cristo. Y un mensaje para todas las familias: volvamos al diseño de Dios y promovámoslo. No podemos quedarnos callados. Un matrimonio alineado con Dios no solo bendice a la familia, revela a Cristo al mundo. Un matrimonio alineado con Dios no solo bendice a una familia, sino que revela a Cristo al mundo. Y el mundo necesita a Cristo. El mundo necesita a Cristo. Oremos, hermanos. Oremos. Amado Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por este espacio que podemos meditar en tu palabra, gracias por lo que nos enseñas. Padre, y hoy queremos orar, Señor, de manera explícita, Señor, de manera puntual por los matrimonios, por la vida conyugal, Señor, ya sea que estemos dentro de una relación matrimonial o no. Hoy queremos orar, Señor, porque queremos a la luz de tu palabra entender, Señor, el llamado que nos haces a poder, a las mujeres, someterse a sus esposos, sujetarse a sus esposos, pero a los esposos,
enseñarle a nuestras esposas de tu amor, mostrarles de tu amor, enseñarles tu palabra y poder, Señor, aprender a reflejar el carácter de Cristo en nuestros hogares. Enséñanos, Señor, a cada día a caminar en temor a ti. Enséñanos, Señor, a cada día poder entender que como matrimonios somos parte de la misión que nos has dado de poder llevar al mundo tu mensaje del Evangelio, mostrando tu amor a otros, Señor. Pero antes de mostrar el amor a otros, Señor, también mostrando el amor con nuestros cónyuges, mostrándolo en nuestra familia. Ayúdanos, Señor, a tener claro estos principios y a poder, Señor, arrepentirnos, Señor, pedirte perdón cuando sea necesario y poder empezar, Señor, de nuevo cada vez que se necesite. Señor, hoy venimos con corazones rendidos delante de ti. Si nuestros matrimonios, aquellos que lo estamos, te hemos fallado, Señor, hoy te pedimos perdón. Nos ponemos a cuentas contigo, Señor, por todas las falencias, por todas las fallas, por todas las cosas que no hemos hecho, que tú nos has llamado a hacer. Pero, Señor, hoy queremos, delante de ti, comprometernos a poder mejorar en todo aspecto de nuestra vida, con el fin de poder sujetarnos a los mandatos que tú nos has dejado en tu palabra. Poder, Señor, caminar con rectitud y poder reflejar al mundo, Señor, de tu amor a través de nuestra vida conyugal, nuestra relación conyugal. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de escuchar tu palabra, de poder reflexionar, de poder meditar y de poder, Señor, entender de que tú nos has llamado, Señor, a una unidad perfecta en ti, Señor, a someternos a ti, pero también someternos a nuestros cónyuges para poder, Señor, vivir de tu amor y compartirlo con otros, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.